¿qué sucede en este momento en el mundo, en Estados Unidos, con estos aranceles, con estos impuestos a las importaciones que Donald Trump quiere imponer? Bueno, en primer lugar tengo que aclarar de que yo soy en favor del libre mercado. Es decir, yo soy en contra de estos impuestos que Donald Trump quiere imponer en general en todos los países, digamos. Creo que el libre comercio conduce a la prosperidad, es una cosa lógica, ¿no es cierto?, que si cada uno hace para lo que es mejor, obviamente se va a producir un intercambio muy fructífero donde todos se van a ver beneficiados en el largo plazo. Pero habiendo dicho eso, quiero entrar a explorar un poquito la situación de Estados Unidos y de por qué Donald Trump está haciendo lo que está haciendo. Y de hecho lo está haciendo desde el Partido Republicano, que siempre ha sido un partido pro libre comercio. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿Por qué se está dando esta situación de que Estados Unidos está renegando de esto que parecían los principios del nuevo orden mundial y del libre comercio, y etcétera, etcétera? Bueno, lo que pasa son dos cosas. En primer lugar, que Estados Unidos no es un país común y corriente. ¿Qué pasa en un país común y corriente? En un país común y corriente, ese país siempre va a tener cosas para exportar, siempre va a tener en el largo plazo un comercio internacional equilibrado. ¿Por qué? Porque supongamos que un país empieza a importar más de lo que exporta. ¿Qué va a suceder? Bueno, va a estar gastando más dinero, más dólares, que los que recibe. Resultado, se le van a empezar a acabar los dólares y al hacerse más escasos los dólares, obviamente que el precio del dólar en ese país va a subir. Y subiendo el precio del dólar, las importaciones se van a hacer más caras, menos atractivas, la gente va a importar menos y las exportaciones se van a hacer más atractivas, más lucrativas y por lo tanto van a aumentar. Resultado final, aumentan las exportaciones, disminuyen las importaciones y el déficit comercial desaparece. Eso es lo que pasa en un país normal. El problema es que Estados Unidos no es un país normal, porque en el ejemplo que yo les daba, si los dólares en Estados Unidos empiezan a irse hacia otros países, uno diría, bueno, se van a acabar. No, no se acaban, porque Estados Unidos es el productor de los dólares. Estados Unidos puede producir tantos dólares como Estados Unidos quiera y por lo tanto nunca se produce la situación de que haya una devaluación en ese país que haga que las importaciones sean menos atractivas y las exportaciones más atractivas. O sea, en teoría, mientras el mundo siga aceptando los dólares de Estados Unidos, y eso ha sucedido durante los últimos 80 años, Estados Unidos puede mantener un déficit comercial indefinido. Lo cual, en primer lugar, aparece como algo súper bueno para Estados Unidos, porque está convirtiendo papelitos con la foto de George Washington y Benjamin Franklin en oro. Es decir, los países del mundo están entregando sus bienes y sus servicios a cambio de estos papelitos. Y bueno, eso parecería muy bueno porque efectivamente los americanos se habrían convertido en los alquimistas del mundo, convirtiendo esos papelitos en oro, convirtiendo esos papelitos en bienes y servicios de todo el mundo. El problema está que al hacer eso, las industrias americanas van desapareciendo, porque los americanos ya no necesitan producir nada más que dólares. Entonces, obviamente que empiezan a sufrir los obreros, la gente empieza a quedar desempleada, empiezan a desaparecer incluso las habilidades. Hay gente que sabía hacer una cosa, pero ya no es necesario hacerla en Estados Unidos y empieza a desaparecer esa gente. Y el día que el mundo deje de aceptar los dólares,
y hay mucha gente que está hablando de eso, ¿no es cierto? Están los BRICS, que han tratado de crear su propia moneda, el euro y todo, y otros países que están tratando de salirse del sistema del dólar, de reserva del dólar. Bueno, algún día van a tener éxito. Hasta ahora no han tenido éxito y yo no veo que vayan a tener éxito en el corto plazo. Estados Unidos es un país tan poderoso, tan confiable, tan exitoso, que el dólar ha sido, es y seguirá siendo por mucho tiempo la moneda de reserva, la moneda de intercambio. Y a menos que los americanos abusen de una manera espectacular, no veo por dónde les puedan quitar esa prerrogativa. Obviamente que algún día va a ocurrir. Y el tema es que el día que eso ocurra va a ser un día terrible para Estados Unidos si continúan las situaciones actuales. Porque en Estados Unidos la única industria que va a existir realmente competitiva, poderosa, va a ser la producción de dólares y alguna otra por ahí. Pero terminada la producción de dólares, perdiendo el dólar, ese estatus, y no aceptando los países ya más dólares, Estados Unidos va a tener un problema terrible. Se va a encontrar que en este proceso de años y de décadas destruyó todas sus industrias. Esto es algo parecido a lo que le pasó al Imperio Español. El Imperio Español también fue víctima de su propio éxito porque trajo tanto oro de las Américas, de Perú, de México, de distintos lugares, que fue capaz de comprar todo lo que producían los otros países europeos, Alemania, Francia, Inglaterra, y mientras estos países europeos se desarrollaban industrialmente produciendo estas cosas, España sencillamente se quedaba atrasada, y finalmente eso significó el colapso del Imperio Español. Ustedes miran, no, fue Napoleón que lo invadió. Bueno, sí, lo invadió porque España estaba débil, e industrialmente España no tenía la capacidad para poder seguir siendo un gran imperio. A Estados Unidos le puede pasar exactamente lo mismo que a España. Ese es el primer fenómeno que afecta a Estados Unidos, y es un fenómeno que Donald Trump ve claramente, ha diagnosticado claramente, y la receta que él da obviamente es colocar aranceles de importación para que las industrias americanas no sean destruidas. ¿Esa es la solución? Bueno, como digo, yo soy en contra de los impuestos de importación, pero analicemos el tema un poco más y veamos la segunda razón que hace que esta situación en Estados Unidos sea muy especial. Y la segunda situación es el tema de la globalización. La globalización es un igualizador de las gentes y de los pueblos del mundo. Disminuye las desigualdades entre los países ricos y pobres. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, un obrero en Bangladesh puede producir lo mismo que un obrero en Estados Unidos o en Alemania, no hay ninguna razón de por qué ese obrero en Bangladesh tiene que ganar 5 veces menos dinero. O sea, si gana 5 veces menos dinero produciendo lo mismo, ¿qué sucede con la globalización? Sencillamente las fábricas se van a Bangladesh y contratan al obrero de Bangladesh y despiden al obrero de Alemania y de Estados Unidos. Si no hay ninguna barrera, ¿no es cierto?, para que esa empresa produzca en Bangladesh y luego exporte a sus mercados de Alemania y de Estados Unidos, no hay ninguna razón para que esté basada en Estados Unidos o en Alemania. Y se va a Bangladesh, y ¿qué sucede con eso? Que los sueldos de los obreros en Bangladesh comienzan a subir y los sueldos de los obreros en Estados Unidos y en Alemania comienzan a bajar. En el largo plazo, esto debiera ser positivo porque los obreros de Estados Unidos y de Alemania debieran encontrar otros trabajos en otras cosas. Y por supuesto que es positivo para los de Bangladesh porque salen de su pobreza y todo lo demás. Pero ocurren aquí algunos otros factores. El primer factor es que en este mundo globalizado, con emigraciones libres también, los obreros de Estados Unidos, por ejemplo, además de verse impactados por el hecho de que se van las fábricas a Bangladesh, se ve impactado por el hecho de que viene esta inmigración que le compite directamente. O sea,
en el fondo, este proceso de globalización, de libre movimiento de bienes, de capitales y de personas, perjudica notablemente a los obreros americanos. Y este proceso de globalización que crea igualdad entre las naciones y entre los obreros del mundo, crea al mismo tiempo, paradójicamente y por el mismo efecto, una desigualdad creciente en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos tenemos a gente que no se ve perjudicada por la globalización. Técnicos, empresarios, al contrario, que ganan cada vez más plata. Y por el otro lado tenemos esta masa de obreros que queda atrás. Se empieza a producir una desigualdad en Estados Unidos tremenda. Y estos obreros que quedan atrás, obviamente que ven en el discurso de Donald Trump un salvador. Ven algo que les hace sentido, que para ellos tiene sentido de una manera tremenda. Ahora viene Donald Trump, ¿no es cierto? Y dice: yo voy a parar esta globalización que está produciendo todos estos efectos, voy a parar la inmigración ilegal que compite contra los obreros americanos, voy a imponer impuestos de importación, aranceles, a los productos que son producidos en otros países y no en Estados Unidos. Es decir, voy a crear realmente barreras para proteger a los obreros y a las industrias americanas. Para la gente que tiene mentalidad proteccionista eso suena lógico, pero en la realidad tiene una serie de complicaciones. Vean, por ejemplo, la siguiente complicación, y que pone en peligro el hecho de que la moneda americana se preserve como la moneda de reserva internacional. Y es la siguiente: el mundo ha ido creciendo, el mundo ha ido cada vez produciendo más bienes y servicios, y el déficit comercial que ha tenido Estados Unidos, es decir, esta infusión de dólares que Estados Unidos le ha inyectado al mundo, ha servido para impedir que venga una deflación, por ejemplo. Porque si los bienes y servicios del mundo aumentan y la masa monetaria del mundo, es decir, los dólares de reserva, no aumentan, se produce una baja en los precios, y eso es deflación, que puede producir una crisis internacional tremenda. O sea, este hecho de que Estados Unidos haya tenido un déficit comercial ha sido favorable para el crecimiento de la economía del mundo y para impedir recesiones internacionales. Si hoy día Donald Trump de alguna manera es exitoso en impedir este déficit comercial, se va a producir un problema con la masa monetaria del mundo y que puede producir un colapso internacional. Entonces, ahí es una arista que lanzo al pasar, pero hay muchas otras. Ahora, si el dólar deja de ser la moneda internacional, el problema de Estados Unidos básicamente se soluciona, y Estados Unidos ya no necesita imponer más aranceles, porque va a suceder lo que sucede en cualquier otro país donde las importaciones son más que las exportaciones. Se va a agotar el dinero, el oro, lo que ustedes quieran que en ese momento se utilice, no el dólar, porque si es el dólar, como decimos, Estados Unidos lo puede seguir produciendo, pero si se pierde el estándar dólar y se va a otro estándar, Estados Unidos va a pasar a ser un país normal y va a necesitar, por lo tanto, exportar lo mismo que importa para poder de esa manera mantener sus reservas de moneda y evitar que haya escasez y que se produzca todo el fenómeno de devaluación que lleva obviamente a una corrección del comercio internacional de ese país. Y además estamos frente a un fenómeno que es imparable, porque hay una realidad, y es la realidad tecnológica. La realidad tecnológica nos lleva a concluir que hoy día el mundo está globalizado en la práctica, en términos de comunicaciones, en términos de transporte, en términos de todo, de conocimiento de las personas de un lado y de otro. Y por lo tanto, este fenómeno de la globalización nadie lo puede parar. No lo puede parar ni Estados Unidos, ni Donald Trump, ni nada. Ahora, la diferencia está acá, que Estados Unidos en primer lugar es un país especial, por las razones que ya he dado,
Y en segundo lugar es un país muy grande, con un mercado tremendo. Si un país más chico estuviera haciendo o pensando hacer lo que Donald Trump quiere hacer en Estados Unidos, yo diría que eso